Un aplauso, por favor. Gracias, gracias. Bueno, pues el tema que vamos a ver es la manera de cómo podemos optimizar el código que hacemos. ¿Por qué surge esta necesidad de crear este tópico, no? Bueno, como le comentaba ahorita al compañero, pues yo empezaba a trabajar como freelance en la mayoría de mi tiempo y a veces las compañías de software pues no tienen, las empresas a las cuales yo trabajo no tienen como esa infraestructura para invertir en un buen servidor, en una muy buena tecnología. Entonces tendría yo que, con lo poquitas herramientas que tenía, pues tratar de optimizar ese el código. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el transcurso de esta charla, ver la manera de cómo podemos hacer esto que sea un poquito más eficiente. Pero claro, eso va a depender muchas veces también de nuestro equipo, de la última versión del sistema operativo, del hardware. Digamos que yo les voy a dar como un pequeño preámbulo de cómo podrían ustedes tratar de minimizar el costo y que sea un poquito más rápido, ¿va? Bueno, para esto pues vamos a empezar primeramente pues cómo se mide la complejidad, que en este caso es con la notación Big O. Entonces, principalmente hay tres características que lo que nos permite es definir cómo vamos a medir el comportamiento de un sistema, ¿va? Y lo que nos interesa en este punto es la parte crucial, el tiempo máximo que tarda en la ejecución. Entonces, eso es lo principal, el tiempo máximo. En segundo, pues lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el peor escenario, como lo comentaba ahorita, y crear un algoritmo que sea medible en este aspecto, ¿va? Bueno. Les acabo de colocar, por ejemplo, como unos pequeños ejercicios en Java, donde cual podamos ver y entender un poquito cómo se puede medir esto. Pues podemos ver que cuando nosotros tenemos una operación de asignación, pues nos va a tomar solamente un tiempo, o sea, O1. Cuando estamos haciendo una operación, por ejemplo, como recorrer un arreglo, entonces la longitud del arreglo, eso va a determinar pues el tiempo que va a tardar en hacer ese tipo de operación. Entonces va a ser O a la N. Entonces quiere decir que mientras más grande sea la lista que tengamos que manipular, pues entonces va a tardar más tiempo. Y la otra, pues tenemos, por ejemplo, cuando tenemos unos for anidados. Entonces ahí va a depender tanto del for 1 como del for 2 el tiempo que va a tardar en hacerlo. ¿Esto cómo lo podemos ver? A lo mejor utilizando una matriz, a lo mejor cuando nos pidan encontrar algún elemento en una lista para determinar los duplicados. Entonces, quiere decir que si tuviéramos otro ciclo for, entonces también tendríamos que considerar otra variable adicional, ¿va? Bueno, entonces, pues en la vida práctica, para que nos quedemos viendo, por ejemplo, al momento de que yo quiera buscar un elemento, pues lo encuentro, entonces será solamente un tiempo, como el ejemplo que estamos viendo de O1. Por ejemplo, algo muy común que viene siendo el logaritmo de n, que es el tiempo, es la mitad. Les estaba comentando ahorita de que si yo tenía que recorrer un arreglo hasta n, pues va a tardar ese tiempo. Por ejemplo, si tengo 10 elementos, pues va a tardar 10 tiempos en hacerlo. Pero, por ejemplo, si yo quiero optimizarlo, no sé si se acuerdan cuando vieron como técnicas como de árboles, tablas hash. Entonces, por ejemplo, aquí, si lo que yo quiero hacer es tratar de buscar un elemento, pues lo que yo hago es primeramente ordeno el elemento y entonces el elemento que yo voy a buscar, entonces, ¿qué es lo que hago? Divido la lista entre mayor, menor que y mayor que, y lo puedo buscar para no encontrar o estar recorriendo toda la lista hasta encontrarlo. Por ejemplo, si yo tengo una lista que está ordenada del 1 al 50 y yo quiero encontrar el 25, supongamos, si yo tengo vamos a suponer que yo encuentro el punto medio, vamos a suponer que son 23 el punto medio, pues ya no tiene caso que busque del 1 al 23, porque ya sabemos que estamos buscando un elemento mayor que sería el 25. Entonces me voy hacia la parte de la derecha para encontrarlo. Entonces allí en este caso lo podemos ver con el while y podemos ver cuando se cumple la condicionante, pues se va a salir del mismo. ¿Va? Bueno, entonces el de longitud a la n, en este caso lo que estamos haciendo es hacer un tipo de operación para encontrar un elemento, ¿va? Y entonces sería esa longitud. Y en el caso que estamos viendo de O cuadrada, pues entonces vamos a buscar una matriz y la estamos imprimiendo en pantalla, entonces tardaría ese valor, n cuadrada. Y aquí tenemos los casos que no queremos llegar a pasar, que en este caso viene siendo la n factorial y cuando viene siendo 2 a la n. Por ejemplo,
si nosotros queremos colocar n factorial, por ejemplo, en este pedazo de código que estamos viendo, se llama recursivamente. Lo que estamos queriendo encontrar son como las pequeñas palabras que podemos formar en ese conjunto. Entonces, imagínense pues el tiempo que va a tardar dependiendo la longitud y como se llama recursivamente, pues entonces va a tardar ese tiempo. Entonces, digamos que sería un peor escenario utilizar una metodología como esta. Luego tenemos 2 a la n, el último escenario, que el más común viene siendo, en este caso, el ciclo Fibonacci. Para gente que no lo conozca, es una serie de números que van haciendo la sumatoria del número anterior menos 1 más el número anterior menos 2. Obviamente, como pueden ver en este algoritmo, pues no estamos utilizando ni caché ni nada, porque ahorita ya hay maneras de cómo poderlo optimizar. Entonces, ahorita es como el simplón, el que nos enseñaron anteriormente y todo lo demás. ¿Va? Bueno. Entonces, podemos concluir entonces como ciertas operaciones. ¿Y por qué es importante conocerlo? Porque al final de cuentas, cuando yo tenga una serie de código, que ahorita lo vamos a ver entonces, pues yo al final de cuentas me voy a quedar con el símbolo que tenga la mayor desempeño que yo haya tenido. Por ejemplo, en este caso, si estoy multiplicando un 2 por n, pues me voy a quedar con n. ¿Por qué? Porque el número 2, digamos que viene siendo como una operación, una asignación, y entonces me voy a quedar solamente con el valor de n, ¿va? Igual sucedería, lo que estamos viendo en cada uno de los escenarios es que voy a eliminar entonces cada una de las constantes. Luego, por ejemplo, cuando estoy haciendo un término, por ejemplo, n cuadrada más n, pues, por ejemplo, si yo lo factorizo, pues sería n cuadrada más O de n. Pero dijimos que nos interesa el de mayor valor, entonces por eso quedaría O n cuadrada, ¿va? Y así sucesivamente con el siguiente ejemplo. Y si esto yo lo aterrizo en una gráfica para poderlo entender todavía mejor, pues quedaría algo de este lado. Entonces, como podemos ver, pues todas las que son exponenciales, pues están tendiendo hacia arriba, como pueden ver. Todas las que convergen, como lo que estamos buscando del logaritmo de n, que es lo que queremos llegar en este caso, pues es un punto intermedio, ¿va? Bueno, entonces, ¿cuándo yo debería de preocuparme? ¿Va? Si yo esto ya lo aterrizo, pues principalmente cuando yo manejo grandes volúmenes de datos. A lo mejor ustedes dirían, bueno, pero ¿cuánto es un grande volumen de datos? Pues dependiendo de tu necesidad, tu conexión a la base de datos, la cantidad de datos que tengas que procesar, el lenguaje que tengas que hacer para determinar entonces esa margen de poder utilidad, ¿va? Cuando tengas problemas con la restricción del tiempo, cuando tengamos algo que ver con el rendimiento y cuando haya habido problemas de desempeño al momento de ejecutar una aplicación. Entonces, si yo tengo eso de ahí, significa de que debo de tratar de mejorar mi algoritmo, ¿va? Bueno. Y si lo aterrizamos a algo más tangible, pues por ejemplo, si yo tengo un arreglo que tiene una longitud de n, por ejemplo, que tenga 100, y yo tengo que hacer alguna operación, pues va a tardar 0.1 segundos. Si yo tengo de 1000, va a tardar 1 segundo. Si yo tengo 10.000, 10 segundos. Que diga 100 segundos. Y si yo tengo 100.000, va a tardar 10.000 segundos, ¿va? Pero esto va a depender de qué? De la configuración de mi máquina, la versión del sistema operativo, del hardware, porque si alguno de ustedes lo corre, va a decir, oiga, no me dio el mismo número. No, depende de varios factores, pero digamos que es un aproximado, ¿va? Bueno. Por eso aliméntense bien para que no tengan diabetes como yo. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, ¿dónde podemos ver estos casos de prueba para la n cuadrada que queremos llegar a que sea logaritmo de n? Primeramente en los bucles anidados, en las comparaciones de pares y principalmente en ordenamientos. Es donde visualmente podemos tratar de llegar a tener una disminución en cuanto al tiempo, ¿va? Bueno, entonces, pero estuvo padre, ya entendimos la logística, pero entonces dime qué herramientas yo necesito para poderlo crear o poderlo minimizar. Ok, entonces para esto vamos a tener tres principales variantes. La primera que son las estructuras de datos avanzadas, que vienen siendo los árboles de búsqueda, los ABL, los rojo-negro. Luego vamos a tener las tablas hash y vamos a tener por último el de divide y vencerás.
Ojo, mucha gente de aquí, antes de empezar a explicar el código, me va a decir, oiga, pero que esto no necesita que esté algo en memoria porque es una estructura de datos donde yo tengo que guardar los índices y luego buscarlos y como que se está haciendo como más complejo el algoritmo de cómo debería de serlo. Sí, efectivamente, va a ser un poquito más complejo, pero estamos hablando que esto va a funcionar cuando son grandes volúmenes de datos. Ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha manejado algún gestor de base de datos y no sé, tengamos como 20 millones de datos y le pedimos hacer una sumatoria o que nos diga cuántas filas hay y cuánto tiempo tarda. Pues tarda muy poco, son milésimas el tiempo que tarda. A pesar de que la base de datos pues tiene 10 millones de datos, pero nos puede sacar algo rápido. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, se debe principalmente a que se manejan por árboles. Entonces ahí estamos viendo algo que realmente sí se está utilizando. ¿Va? A lo mejor si yo utilizaba un arreglo como lo hemos visto tradicionalmente, pues imagínense 10 millones de datos para que me devuelva una sumatoria al conteo, pues entonces no me lo va a devolver en cuestión de segundos, ¿no? Es el punto que quiero que veamos, ¿va? Bueno, entonces ahora, ¿cómo se va a tener que implementar? Si ustedes me preguntaran, bueno, principalmente hay 4 variantes en Java, que la que me interesaría sería el set, el hash set, el map, el hash map y collectors, que son las que me van a permitir entonces guardar la información de una manera que sea un poquito mucho más eficiente de como la estaba manejando ahorita, ¿va? Bueno, y todas estas variantes pues existen desde Java 8, entonces las pueden utilizar hasta la última versión, que es el 23 sin problema. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver esto, cómo lo podemos entonces aterrizar para ver qué tan eficiente es o no. Bueno, para esto me tomé la libertad de hacer un pequeño ejemplo. Entonces, lo vamos a ver aquí. Entonces, lo hacemos un poquito más grande, no se preocupen. Bueno, lo que yo traté de hacer con este ejercicio es el mismo problema, pero voy a utilizar árboles y voy a utilizar hash y voy a utilizar divide y vencerás para manejar el mismo problema y medir el tiempo que va a tardar en hacerlo. Bueno, entonces, primeramente, ¿qué fue lo que hice? Pues tuve que haber definido, pues, qué es lo que yo quiero buscar. Entonces, primeramente, lo que yo definí fue algún producto, ¿va? Déjenme abrir todo de una vez para no tener ningún tipo de problema. Ok, ok, y ya, ok. Entonces vamos a ver primeramente el del producto. Uy, pensé que lo había abierto, pero como que se arrepintió. Ok. Este viene siendo el producto, usualmente lo que manejamos, pues el ID, el nombre, ciertas características, el precio, la categoría. Lo que hice fue definir el constructor y generar los set y headers, básicamente, ¿va? Eso de ahí. Luego, me di la tarea entonces ahora de crear una clase para ir construyendo los elementos. Entonces le puse generador. Y pues yo lo que hice fue ponerlas en estas categorías, definí qué características iban a tener, y luego voy a definir una lista de esos productos con la cantidad que me van a pasar, la cantidad mínima de características y máximas que tengan, y entonces lo empiezo a iterar para entonces ir populando cada uno de los elementos. Básicamente, ¿va? Ok. Luego, ¿cómo vamos a medir esta parte? Entonces, siguiente, ya que tenemos, en este caso, cómo vamos a popular los datos, entonces aquí hicimos una de prueba. Y entonces la de prueba, vamos a generar hasta mero arriba los escenarios. Quiero pretendidamente generarlo, perdón, con 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, ¿va? ¿Cuántas iteraciones voy a tener que hacer? Entonces, lo que lo defino aquí, y entonces en la parte de acá abajo, ahorita van a ver por qué está esta parte en comentarios, porque tiene una finalidad. Entonces, aquí lo que hago es empezar a generar los productos que les dije yo, que va a tomar aquí el arreglo que previamente definimos, las características que quiero que tenga cada uno de ellos, y aquí lo que hice fue crear
Uno utilizando con árboles, el otro generando tablas hash y el otro divide y vencerás. Y uno más de forma nativa, ¿va? Y ya lo que hice aquí, pues fue ver para encontrar las similitudes varias veces y al final lo que hice fue decirte cuánto tiempo tarda en hacerlo. Bueno, lo último ya para, ¿cómo le hago yo entonces para medir el tiempo que tardó cada uno? Pues utilizo esta librería, ¿va? Y entonces con esto hago la diferencia de tiempo y entonces aquí es lo que me vamos a ver en pantalla, ¿va? Bueno, ahora, ¿cómo fue que se implementó rápidamente cada una de estas para comprobar este apartado de sistemas de recomendaciones? Ok, entonces primeramente vamos a ver el de divide y vencerás. El divide y vencerás lo que tenemos que hacer principalmente es, obviamente, pues tratar de dividir el problema en varias partes para llegar al objetivo. Entonces, yo lo que hice fue hacer una clase intermedia para irlas agrupando. ¿Se fijaron? Por eso le puse el nombre de clúster, ver las similitudes que tenían y las voy a ir alojando, ¿va? De una manera para que sea mucho más rápido. Por ejemplo, si yo voy a buscar, no sé, carros, pues no tiene caso irme a la sección de electrónicos o de belleza porque me interesa carros, entonces lo voy descartando, ¿va? Esa es la manera de dividir y vencerás. Y bueno, entonces lo que hago aquí, empiezo a construir cada uno de los clústeres, ¿va? Y aquí utilizo algo de los streams de Java, donde entonces voy a empezar a comparar cada uno de ellos, voy a establecer el límite que va a tener cada uno de los clústeres y al final lo voy a convertir, ¿va? Y ya en la última parte, ¿dónde estamos? Aquí, esta de similar, pues es la que se va a encargar, se fijan, está un for anidado, que en teoría debería de tardar en el al cuadrado, porque son un for, pero la manera de cómo está construido se va a hacer logaritmo a la n, ¿va? Bueno, ahorita vamos a ver si efectivamente esto es mágico o no. Bueno, vamos a abrir el siguiente, que este es el del árbol. Entonces, igualmente defino las características que va a tener el árbol del mismo. Lo estoy acomodando a través de la clase set para incluirlo, ¿va? Agrego las características, las inserto en el árbol. Como ustedes pueden ver, cambia la nomenclatura a como lo estábamos haciendo en las listas. Lo estoy insertando del lado de la izquierda a la derecha, como pueden ver. Y la manera otra vez de cómo iterarlo, ¿va? Y es igual con los mismos ciclos for, pero la manera de construirlo, pues ahí está, vimos la manera diferente que va a ser, ¿va? Luego, vamos a ver el último, el del hash. En este lo que vamos a hacer es definir una tabla hash. Le voy a indicar la capacidad que va a tener inicialmente, ¿va? Y aquí para agregar el producto, aquí nomás lo que estoy haciendo es iterarlo y agregar el producto. Y para buscarlo, se fijaron que es más o menos como la misma estructura de ahí, no cambia nada para encontrarlo. Nomás lo único que tuvimos que haber hecho, porque ya cambiamos aquí un poquito, fue para encontrar las similitudes, pues utilizo el stream para encontrar estos valores y luego al final los convierto en map, ¿va? Entonces, bueno, ya quedó. Entonces ahora vamos a ejecutarlo. Como vieron, entonces la clase principal es la de performance, que viene siendo esta. Entonces, esta es la que vamos a ejecutar ahorita. Bueno, ya que lo tenemos, vamos a darle un ls, nada más para corroborarlo, que tenemos ahí, para que no haya ningún problema de que, ay, es que el código ya lo tenía ejecutado y que por eso está funcionando. Vamos a compilarlo. Y ya no hubo ningún tipo de problema. Y entonces ahora vamos a ejecutar la clase de performance. Oh. Entonces, si se fijaron, bueno, aquí va a haber algo muy interesante que ahorita me van a preguntar a alguien, obviamente. Ya empezamos. Y estamos viendo pues el tiempo que va a tardar con los 100, con los 1000 y etc.
estamos viendo que, bueno, en algunos casos vieron que efectivamente sí nos ayudó lo que estuvimos haciendo para buscar uno de los casos, pero en otros no. Miren, por ejemplo, como en este, tardó más tiempo que si lo hiciéramos de manera lineal, ¿va? Este también, ok, bueno. Entonces, como les comentaba, si yo este código se lo paso a alguno de ustedes y lo prueba con su computadora, pues van a ver que efectivamente les va a dar a lo mejor una ponderación mayor a la que estábamos viendo y ese viene siendo por la arquitectura que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos tratar de minimizar esas diferencias que va a haber? Pues por eso les voy a comentar ahorita otra alternativa que tenemos para poderlo solucionar, ¿va? Bueno. Como ya me había pasado anteriormente, por eso es que les dije, ahorita les voy a explicar lo que está comentado, ¿va? Bueno, entonces, primeramente nos vamos a ir a la de los árboles, ¿va? Y entonces lo que vamos a hacer es utilizar algo como esto. Nomás déjenme. Ajá. Entonces, vamos a ver la manera de encontrarlo. Entonces, lo vamos a colocar entre comentarios. Ahí vamos. Y vamos a descomentar el que tenemos anteriormente. Lo único que estamos haciendo en este apartado, si se fijan con el que teníamos aquí que estoy comentando, pues es que ahora le estamos agregando como una caché para decirlo, si ya lo habías hecho, ya no lo tomes en consideración. Eso es lo único que estamos haciendo ahora con las nuevas arquitecturas que tenemos ahorita en Java, ¿va? Eso es, vámonos ahora en la tabla hash, esa no podemos utilizar esta, la de aquí. Entonces, esta vamos a ver, aquí hay un pequeño problema con los paréntesis, yo creo. A ver, sí. A ver, esta cierra aquí, esta cierra aquí. Tengo dos clases que se llaman igual. A ver, ¿dónde está la clase que se llama igual? Dos métodos, gracias. Estoy todo ese gatón que no veo. Ah, gracias. Gracias, compañero. Y el F-Tutor es este de aquí. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de que ahora el mismo Java, con el mismo mecanismo que tenga, tratar de hacerlo, ¿va? Entonces quedamos con esa parte. Y la última que nos queda, no, control V, la de divide. Es esta, la de divide. Entonces, vamos a habilitar esto. Y vamos a quitar esto. Ya, nomás creo que marcó un error. Ahí está, le quité uno que no debería. El de aquí, nomás lo vamos a subir. Va. Entonces, esas serían las modificaciones. Bueno, ¿y qué modificaciones se hicieron? Bueno, en este caso le divide vencerás. Lo que voy a hacer también, voy a hacer como una especie como de caché en este apartado. Entonces,
Aquí, cosa que no habíamos visto en el de divide y vencerás, también voy a definir unos clústeres internamente para ir guardando cada una de las características y ya al final los voy agregando a cada una al clúster. Entonces, esa viene siendo como el issue más importante de lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, la moraleja de todo esto es que vamos a utilizar pequeños mecanismos para ir guardando lo que estábamos haciendo previamente para determinar si lo podemos buscar o ya no. ¿Va? Bueno, y por último, va a cambiar un poquito la forma de cómo lo vamos a llamar. Entonces, esto lo quitamos y lo dejamos aquí. Va, entonces, habilitamos esta parte. Y esta me está marcando un error porque debe estar entonces... hash. Vamos a la de hash entonces. Marca ese error. Entonces vamos a la de hash. Y el error que marca... De seguro se debe haber equivocado el que lo hizo. Bueno, ahí voy, tranquilos, tranquilos, ahí voy. Ya ven que eso de find, espérenme, debo buscar ese método que se llama find hash. Find, aquí está. Este fue el que no tuve que haber eliminado. Entonces nos regresamos y ya. Ok. Ay, perdón. Control. Ajá. Entonces este lo quitamos porque fue el que yo había puesto ahorita. Y ya. Y por último lo vamos a compilar. Ok, invalid declaration. Es en la divide conquer 167. Ah. Entonces le quitamos este de aquí y nos regresamos. Ok, entonces ya quedó. Le damos clear. Otra vez por si hay alguna duda y vamos a ejecutar. ¿Se fijaron? Pues trató más o menos de minimizarse, pero aún así sigue todavía con algunos detalles, ¿va? Entonces, si lo vuelvo a ejecutar otra vez, va a dar otra respuesta diferente. No va a dar siempre la misma. ¿Y por qué no va a dar siempre la misma? Muy buena pregunta. Lo que pasa es que como estamos almacenándolo en caché, no va a tener el mismo razonamiento de búsqueda de una por otra. Por ejemplo, si yo tardo en buscar un elemento linealmente, pues ya sé que va a tardar n tiempo, pero aquí estamos jugando con el procesamiento de la caché y todo lo que tiene Java internamente, y entonces me da una respuesta un poquito diferente, ¿va? Entonces es a lo que quiero tratar de llegar, ¿va? Si se fijaron, sigue cambiando los valores, ¿va? Pero se fijaron, la moraleja de todo esto es que a pesar que en esta computadora tengo para crear 1,000,000, no le pasó absolutamente nada al equipo. Es decir, siguió trabajando correctamente bien los sistemas, no se colapsó, y eso es algo muy interesante, ¿va? Porque acuérdense que mientras estaba buscando algún tipo de producto, pues
la computadora, dependiendo pues lo que estemos haciendo, se va a minimizar un poquito su rendimiento. Y en este caso no hubo ningún tipo de problema. Entonces, ese es el punto que queremos llegar, ¿va? Bueno. Continuamos entonces. Bueno, y entonces esto ¿para qué me va a permitir hacerlo? Primeramente para optimizar mis aplicaciones, acuérdense, esto es para manejar grandes volúmenes de datos y para ver entonces el tiempo que tarda en hacerse cada uno de ellos. Y usualmente en las entrevistas es como una de las series de preguntas que te hacen para tratar de ver si tienes algún tipo de conocimiento sobre la manera de cómo tratar de solventar esta serie de problemas, ¿va? Bueno. ¿Qué es entonces lo que podemos decir como conclusiones acerca de lo que estuvimos viendo el día de hoy? Bueno, entonces, primeramente, sí hay herramientas que sí nos logran de la n cuadrada pasar al logaritmo de n, es decir, tratar de reducir el tiempo, ¿va? Podemos utilizar algunas estrategias que vienen siendo como los árboles de búsqueda que vimos ahorita, las tablas hash, y el de divide y vencerás, o el de división y conquista, que se llaman de otras maneras, ¿va? Bueno, y recuerden que esto al final de cuentas va a depender mucho entonces de nuestro equipo y también hay que ver qué es lo que más me conviene a mí. Si yo tengo entonces que mejorar el uso de la memoria o yo tengo que mejorar entonces la velocidad en el tiempo de ejecución, también son cosas como muy distintas pero muy significativas para el momento de hacer algo. Y la rendición entonces el tiempo de rendimiento de cada una de ellas, pues lo que nos va a permitir es tener como una manera fehaciente de cómo tratar de minimizar esos costos, principalmente. Y según yo, creo que terminé. No sé si tengan alguna pregunta, gracias por su tiempo y espero haberles ayudado en algo.